Bueno, muchas gracias. Sí, son conmovedoras todas las participaciones de ustedes y la agradezco con toda sinceridad. Yo no conocía esa entrevista. Yo fui el secretario privado de mi madre toda la vida, en todos los campos en los que ella actúa, pero le confieso que no conocía esa entrevista. Y bueno, como muchas cosas en la vida que hizo mi madre por mí, me dio paso para leer lo que quiero leer hoy aquí, que probablemente se aleja un poco de lo esperable en términos de un evento como el que hoy están ustedes realizando. Sin embargo, me parece que finalmente las palabras también estas definen un poco lo que podría ser, sí, efectivamente, una mujer visionaria que entendía cosas que no tienen que ver con la formación académica, tienen que ver con la intuición, con la capacidad de ver al futuro. Pero no me enredo con eso, perdone, voy a empezar a leer. En primer lugar, deseo expresar mi sincero agradecimiento por la iniciativa de este reconocimiento póstumo a Margarita Mora. Agradezco especialmente a la señora Ana Betty Valenciano, quien propuso la moción. Valoramos profundamente el gesto de homenajear la labor de una persona que a lo largo de su vida se esforzó tenazmente por construirse a sí misma y aportar con modestia al desarrollo social de la comunidad. Durante su larga vida enfrentó numerosos obstáculos derivados de su condición de género, de su origen social, de los patrones culturales y políticos imperantes en una sociedad marcada por el patriarcado y por la influencia de la Iglesia, incluso en los ámbitos más íntimos de las familias. Para comprender verdaderamente a las personas, debemos situarlas en el contexto sociológico de su época y evitar juzgarlas únicamente desde la perspectiva de nuestra realidad actual. Sin embargo, también existe el riesgo de que, con el paso del tiempo, se minimice la labor de los logros pasados. Por ejemplo, el 58% de las mujeres con derecho a voto en Belén no participó en las últimas elecciones municipales. ¿Qué pensarían aquellas mujeres que a principios del siglo XX en muchas partes del mundo lucharon por el sufragio femenino, a costa de perder el sustento económico, de ser excluidas socialmente o enfrentar violencia, cárcel y hasta la muerte? Por cierto, doña Margarita Mora, siendo apenas una adolescente en la década del 40, fue una entusiasta partidaria del voto femenino, igual que su madre. En 1978, 29 años después de que la Constitución política le otorgara a las mujeres el derecho a votar en Costa Rica, fue que el Partido de Liberación Nacional en Belén propusiera a 2 mujeres en puestos elegibles. Los avances culturales suelen ser muy lentos, pero tenemos que ser también cautelosos, porque los retrocesos pueden ser muy rápidos. Es curioso que los grupos humanos tendemos a reconocer como valiosas las labores que otras personas realizan en beneficio de los demás. Quizá esto se deba a que todos, al sabernos parte de una colectividad, quizá compartimos valores generales, algo similar a lo que el psiquiatra Gustav Jung llamó inconsciente colectivo, que sostenía este señor que todos compartimos un sustrato común a nivel psíquico, poblado de arquetipos que se reflejan en la mitología, los sueños y las representaciones culturales de la humanidad. Y esto es cierto, o más bien, si esto es cierto, podría explicar la tendencia a otorgar reconocimientos,
porque es una forma de proyectarnos a nosotros mismos. Y también es una muy buena noticia para la política, que al fin y al cabo es una actividad que debería ser orientada hacia la búsqueda del bien común, exclusivamente. En su humilde contexto, Margarita Mora recibió muchos premios y reconocimientos. Y cuando le tocaba agradecer, sí, casi siempre pronunciaba esa frase que dicha hoy por nosotros podría ser desagradecida. Ella decía, si hay que agradecerle algo a alguien, agradézcalo en vida. Una vez muerta, ¿para qué? Una vez muerta la persona, no se refería a ella. Sé que ella estaba pensando en el ámbito estrictamente individual. Un reconocimiento mínimo para cualquier persona que no espera nada a cambio por las acciones que hace, es humano y está bien sentirse bien por recibirlos. Pero en el plano general, y que es lo más importante, los premios y los reconocimientos otorgados por acciones valerosas o por vidas dedicadas al bien común deben tener una gran importancia institucional. Es fundamental cuidar que no se devalúen, evitando que se entreguen con criterios electoralistas o en busca de clientelismo político. Gracias. Poner nombre de personas a instituciones o edificios públicos y otorgar reconocimientos sin un amplio consenso es tan grave como abandonar el ejercicio de los derechos conquistados por generaciones pasadas, como el caso de las votaciones que acabo de mencionar. Y esa tarea de preservar esos valores colectivos es una responsabilidad de todos, pero sin duda es una de las más importantes que ustedes los políticos deben tener presente. Un día de 1929, mis antepasados, una joven pareja con 2 niños muy pequeños, bajaron del tren en la estación de San Antonio, expulsada por el final de la tercera era de la explotación minera de Costa Rica. La tecnología limitada y las circunstancias políticas y económicas del mundo paralizaron aquella actividad afectando a millares de personas. Recuerden la gran crisis bursátil de 1929, el final de la Primera Guerra Mundial, 1928, porque las cosas que suceden fuera de Costa Rica y fuera de Belén nos pueden afectar, especialmente hoy. Tenemos que estar atentos, porque el mundo está en una gran transformación y eso nos va a afectar. Esa pequeña familia llegó sin dinero, sin trabajo, sin techo y con hambre. Fue doña Ignacia Zumbado quien se compadeció de aquella gente forastera desconocida, proporcionándoles comida y un humilde techo para que se establecieran. Pasado algún tiempo, el abuelo logró encontrar trabajo y pudo pagar un modesto alquiler a doña Ignacia. Allí también conocieron a doña Lila Vargas, una mujer que con varios hijos y una gran pobreza también les ayudó. Sororidad es el término que desde el feminismo se utiliza para describir esa actitud de las mujeres de apoyarse mutuamente. Yo no sé si esos sentimientos siguen vivos en Belén. Sin embargo, y pese a todo, a veces observo actitudes que mantienen viva mi esperanza en nuestros valores comunes. Muchas cosas han cambiado, sí, en los últimos 95 años. Hoy los problemas son diversos. Se requiere una carta de ruta que contenga ideas hegemónicas y liderazgos sólidos, políticamente solventes y respaldados por el apoyo electoral suficiente para ponerlas en práctica. La crisis política ha alcanzado niveles insólitos, sin que los partidos locales parezcan comprenderla o siquiera notarla.
De cada 100 ciudadanos con derecho a voto, casi 60 no votaron en las últimas elecciones. Y ese porcentaje ha venido en aumento en las últimas elecciones. 2 partidos están perdiendo apoyo rápidamente, mientras que otro crece tan lento que no altera el panorama general de la crisis político-partidista. Si proyectamos esta tendencia, en 2 o 3 elecciones más, 70 de cada 100 votantes podrían dejar de hacerlo, podrían abstenerse. Así es de seria nuestra situación. Parte de la solución radica en fortalecer cada uno de los partidos y que estos reencuentren su identidad ideológica. Deben ser capaces de presentar al electorado objetivos programáticos coherentes, ambiciosos, innovadores, creativos y sobre todo comprometerse con llevarlos a la práctica. Es necesario recuperar o reconstruir un rumbo ético y ningún partido debería estar sometido al control de pequeñas tribus con intereses particulares. Dentro de la ciencia política existe un campo denominado geopolítica, que estudia las relaciones de poder en función de los recursos naturales, la geografía, el desarrollo tecnológico, entre muchos otros factores. Más recientemente se ha incorporado el concepto de geopolítica regional o microgeopolítica, que implica el mismo análisis, pero enfocado a pequeñas regiones, como es el Cantón de Belén. ¿Cómo pasamos de los años 60, de una economía rural fundamentalmente agropecuaria, 60 años nada más, ¿verdad? Un poco en la historia. ¿Cómo pasamos de aquello a encontrarnos en una zona de crecimiento caótico, atropellada por el desborde de las ciudades vecinas y caracterizada por un crecimiento sin planificación a largo plazo? Las consecuencias son palpables. Algunas, que a mí me parecen muy graves, es el desvanecimiento de nuestra identidad cultural, el riesgo de sobreexplotación del recurso hídrico y la expulsión por razones económicas de miembros de familias con profundas raíces belemitas. ¿Por qué en la década de los 60 se instalaron una serie de industrias transnacionales en Belén? Porque fuera de Costa Rica, un organismo internacional llamado Comisión Económica para América Latina propuso un proyecto innovador llamado Proceso de Sustitución de Importaciones. Y no entro a analizar si fue bueno o si fue malo. ¿Pero por qué en Belén? Por razones microgeopolíticas. La única autopista que existía en el país recorría el cantón en todo un costado. Estábamos cerca de las 3 principales ciudades del país. El único aeropuerto internacional estaba en nuestra vecindad. Uno de los más importantes mantos acuíferos del país estaba y sigue estando bajo nuestros pies, solo que ahora bastante más contaminado que hace 60 años. Y el ferrocarril conectaba a Belén con el mundo por medio de sus 2 puertos oceánicos. Tenemos 4 cuencas hidrográficas y varias plantas hidroeléctricas en una de esas cuencas. La geopolítica incluso define acontecimientos históricos. En la segunda década del siglo XX, fue en Belén que se organizó el primer levantamiento contra la dictadura de los Tinoco. Un grupo de hombres disfrazados de policías al mando de Rogelio Fernández Bueno, un gigante de la historia costarricense, abordaron en la estación 5 el ferrocarril para ir a protagonizar lo que se conoció como la batalla de Río Grande.
que fue precisamente el inicio del fin de la dictadura. En 1948, tropas del ejército nicaragüense, enviadas por Somoza, tomaron las plantas hidroeléctricas de Belén. Y ahí un grupo de funcionarios, algunos belemitas, idearon sabotear las plantas para contribuir a votar al gobierno de entonces. El plan fracasó, algunos fueron capturados y sentenciados a muerte, obligados a cavar su propia tumba, donde iban a ser enterrados después de ser fusilados. Al principio de la década del 60, un grupo de jóvenes belemitas, agricultores, campesinos aún, y algunos otros vecinos, iniciaron la lucha en contra de Químicas Horto de Costa Rica, que fueron capaces incluso de penetrar a través de inteligencia que hicieron, lograron convencer a empleados para que les pasara información y fueron capaces incluso de colocar una bomba, un artefacto explosivo. ¿Verdad? Años 80. Estábamos en el mundo en la primera gran crisis petrolera que conoció la humanidad. Costa Rica, por supuesto, con una economía muy dañada, y para rematar las cosas, a nuestro presidente se le ocurre la valentía de darle 24 horas a los funcionarios del Fondo Monetario Internacional para que abandonaran el país. Claro, un acto valiente, una gran gallardía que nos costó carísimo. No entro tampoco a analizarlo. Yo creo, no voté por aquel presidente, pero si fuera hoy, votaría solo por ese acto. Histórico. Fue la primera vez que fue expulsado un funcionario del Fondo Monetario de algún país. Y fuimos nosotros. Bueno, 125 personas desempleadas, la mayoría belemita y muchas mujeres, invadieron la finca que fue conocida después como la finca Las Malvinas. Acto seguido invadieron la finca del Consejo Nacional de Producción, donde está ahora el proyecto GOL. Y ese grupo, más allá de los resultados históricos que vale la pena analizar en algún momento, escribieron la página de acción política más brillante que ha tenido esta comunidad. Así es como un pueblo construye su identidad cultural. Pero esta no se sostiene si las personas que lo conforman no están dispuestas a recordar y a mantener los acontecimientos frescos e interpretados, porque a partir de ahí es que se construye sólidamente el futuro de una comunidad. Dos grandes procesos socioeconómicos más se han generado en Belén en las últimas décadas. Uno que va de salida, al que se le llamó globalización, y por ella se instalaron empresas del área tecnológica y de servicios, una de las más grandes del mundo. Bueno, la más grande del mundo en aquel momento. Y el otro proceso es en el que estamos actualmente. Estamos en el centro de ese proceso, que es un proceso urbanístico acelerado y agresivo. Y todos esos procesos que nos han afectado como consecuencia de nuestra ubicación geopolítica, todos han contribuido de alguna manera a la transformación social, económica, política y ambiental de los belemitas de origen. Y en cada uno de esos procesos han actuado poderes fácticos que influyen en las decisiones institucionales de la municipalidad. De ahí la necesidad de partidos políticos robustos. Como agradecimiento, les ofrezco una idea, con el objetivo de que este reconocimiento que nosotros agradecemos en el alma no pase a ser más que una anécdota, solo útil y recordado por nosotros los miembros de la familia. Me explico. Jóvenes de un partido político representado por algunos de ustedes hoy aquí, propuso la creación de una biblioteca hace 45 años.
La idea era muy revolucionaria para aquel momento. Se dijo que esa institución debería proyectar el conocimiento fuera de las paredes, generando cursos a diferentes sectores del cantón, observando las necesidades de la sociedad para apoyar el crecimiento de la economía local. Biblioescuela le llamaron en aquel entonces a estos jóvenes. Por razones políticas que no vienen al caso, el proyecto se minimizó y solo fue constituida como una biblioteca común, que ha cumplido un papel social importante, sí, pero que pudo ser mucho más beneficiosa y estar mucho más en control de la comunidad belemita. Y hoy la biblioteca, justamente, junto con el balneario de Ojo de Agua, son seguramente las instituciones públicas locales más amenazadas que existen. Aquí la propuesta. Agreguen a la biblioteca una visión moderna. Ya no una biblioescuela. Los conceptos han cambiado, la tecnología, los objetivos económicos, la conformación social de la comunidad. Pero sí podría ser, conservando aquello bueno que tiene, convertida en el apoyo material para un centro de investigación en todas las áreas de interés local, proponiendo ideas, generando y divulgando nueva información y utilizando la que generan otras instituciones. Información que podría ser libremente utilizada por cualquier persona, empresa o institución, y especialmente por los partidos políticos, para apoyar con esos insumos las propuestas electorales científicamente soportadas y con el mayor consenso local posible. Vendrán nuevas personas, como lo hizo mi familia ya en el lejano 1929. Algunos a aportar y otros a amedrar y a destruir, porque el flujo y reflujo constante de los acontecimientos traen nuevos retos sin parar. Propóngase este reconocimiento para que las acciones de Margarita Mora y tantos y tantas belemitas, muchos incógnitos, a lo largo de sus vidas han sido colocarse con dignidad y con ética frente a los avatares de la historia. Gracias.